Ahora que hemos comprendido o presentado cómo actúan las rollas y cómo es el ciclo general de una rolla heteroica, de ciclo completo, vamos a presentar los principales problemas sanitarios en especies forestales. Y esta parte de la clase la vamos a dedicar a la rolla del álamo. Lo que estamos observando a la izquierda es el aspecto que tiene un álamo atacado con roya. Observamos todo ese color amarillento de las hojas. Se asocia con la presencia del signo, que en este caso son los uredosoros, asociado también con el síntoma de clorosis y amarillamiento que provocan en la hoja. Y a la derecha observamos el detalle de los uredosoros, que es el agente causal de la enfermedad, digamos, el signo principal que aparece asociado al álamo afectado por roya. Estas fotografías de álamos atacados corresponden a cortinas en Patagonia. Arriba a la izquierda observamos el síntoma en hojas, donde observamos el amarillamiento característico en la cara adaxial. Todo ese amarillamiento, ya sea en la lámina o principalmente asociada con las nervaduras, corresponde a la presencia del patógeno, cuyo signo se observa principalmente en la hoja abaxial, esa gran cantidad de pústulas amarillentas que se corresponden, como vemos en detalle en la fotografía de abajo, con la presencia de gran cantidad de uredosoros. Nosotros podemos contar la cantidad de uredosoros que hay en la hoja como un criterio de la susceptibilidad de ese clon al ataque por parte del patógeno. La roya de los álamos es un término general para el ataque que sufren distintas especies o secciones de álamos causadas por distintas especies de patógenos. A la izquierda observamos una lista de nombres correspondientes todos a especies del género de rollas que conocemos con el nombre de Melamsora. Melamsora laricipopulina, alipopulina, Medusae, Pinitorqua, Rostrupi, etc. Son distintas especies, más de 10, que son causantes de rollas en distintas especies de álamos en distintas partes del mundo. La segunda columna refleja en qué zonas se los ha encontrado, pero tenemos que tener en cuenta que esta tabla tiene fácilmente 40 años, de tal manera que posiblemente haya especies como Melamsora rostrupi, que está presente en Argentina y acá no está indicada como presente, ¿sí? La tercera columna indica los hospedantes alternativos, aquellos donde se produce la fase espermogónica y esidial, que son los hospedantes donde el patógeno cumple o completa su ciclo de vida. Fíjense que pueden ser Larix, puede ser Allium, que son las cebollas, puede ser distintas especies de pinos o otras plantas arbustivas como Mercurialis y así sucesivamente. Y distintas especies se han detectado, se han encontrado asociados con distintas secciones de álamos. Por ejemplo, para el caso de Nueva Zelanda tenemos una tabla donde se muestra la susceptibilidad de distintos cultivares al ataque de dos especies, Melamsora medusae y Melamsora laricipopulina. Acuérdense que el género Melamsora corresponde a esas rollas
cuyas teleutosporas no tienen una célula pie en su base, la familia Melamsoraceae. En este cuadro observamos que hay cultivares que son susceptibles tanto a una como a otra especie de patógeno, pero otras, por ejemplo, las variedades Itálica y Chile, son susceptibles a Laris y Populina, pero son resistentes a Medusae. Esta tabla nos sirve de orientación, pero no la podemos extrapolar necesariamente a lo que podría ocurrir en Argentina o en Chile, porque las condiciones medioambientales condicionan totalmente al desarrollo de la enfermedad en distintas regiones del mundo. Incluso en Argentina misma no podríamos comparar totalmente o dar por cierto que lo que ocurre en una zona como el Delta va a ocurrir lo mismo en una zona como Mendoza. Justamente en Argentina hubo distintos momentos donde hubo epidemias, ataques intensos de roya en Los Álamos, en la zona del delta del río Paraná. La enfermedad se detectó por primera vez en Argentina en los años 20 del siglo pasado por el ataque intenso que tuvo la especie Melamsora medusae al álamo carolino. Esto provocó el cambio de plantación, de la elección del álamo carolino, que funcionaba muy bien, crecía muy bien en la zona del delta. En ese momento se lo reemplazó, justamente por la intensidad del ataque, por el álamo criollo. Pero en los años 40 hubo un ataque intenso de otra especie de roya al álamo criollo por parte de otra especie ampliamente distribuida en distintas partes del mundo, que es Melamsora laris y populina. Entonces, se le trató de evitar el problema mediante el cambio del hospedante, pero luego de unos años hubo un ataque intenso en los años 40, hasta mediados del siglo pasado, por Laris y Populina. Luego ocurrió de que desapareció aparentemente durante muchos años, durante muchas décadas, la presencia o la incidencia intensa de las royas en la populicultura argentina, hasta que en los años 90 hubo nuevos ataques por parte de Melamsora medusae en distintos cultivares y volvió a ser una preocupación de la sanidad forestal en Argentina, y reiniciándose estudios para la determinación apropiada del patógeno, así como de los estudios de susceptibilidad y resistencia a la enfermedad para tratar de decidir seleccionar aquellas especies o clones que no fueran afectados por este tipo de enfermedad. Durante muchos años esta enfermedad la enseñábamos como una cuestión más bien académica, porque no había problemas con reales en Argentina. Pero como dije, a mediados de los años 90 volvieron a aparecer ataques intensos de la enfermedad, o sea, alta incidencia, alta severidad, que dio pie a estudios de tipo fitopatológico. ¿Cómo se presenta la roya del álamo? En los ejemplares atacados se manifiesta por un amarillamiento generalizado del follaje cuando el ataque es muy intenso, como observamos en esta fotografía de álamos atacados en Estados Unidos. No estamos en otoño, que pudiera dar a pensar de que se trata la copa de un árbol otoñal, sino que es en la mitad del verano, y observamos este follaje amarillento. Cuando tomamos en nuestras manos, analizamos, observamos justamente el desarrollo de zonas cloróticas y luego amarillentas que se asocian a
de soros que corresponden a la fase uredosórica. Estos soros de color amarillo o a veces anaranjados, podemos cuantificar o observamos acá la gran cantidad de soros que hay, acá un detalle mayor de cada uno de los soros con este aspecto pubescente que tienen, a veces con el desarrollo de zonas ya necrosadas. El desarrollo de zonas necrosadas en las rollas indican un ataque muy intenso, porque la roya de por sí, por ser biótrofo, no mata las células, pero el debilitamiento puede ser tan alto que finalmente la hoja se necrosa. Y por eso pueden aparecer como síntoma áreas foliares ya muertas, necrosadas, que no es bueno para el patógeno por su estilo de vida, que es biótrofo. En el ciclo general de una roya de los álamos, las esidiosporas, que como sabemos son binucleadas, son las que atacan las hojas del álamo, el hospedante principal de la roya. Y estas esidiosporas causan, al crecer en las hojas, produce, a medida que se va desarrollando, el estado uredosórico con las uredosporas. Acá observamos las uredosporas, fíjense que son ornamentadas, a diferencia de las esidiosporas que son lisas. Esta diferencia está mostrada acá solamente para distinguir, por un lado, el tamaño y la morfología de estas esporas atacantes, que son morfológicamente distintas, pero ambas contienen dos núcleos que son genéticamente distintos en su célula. Esta fase uredosórica es la que infecta a lo largo del verano, de la fase de crecimiento vegetativo del álamo, ataca numerosas veces, ya sea el mismo ejemplar, distintas partes de la copa del mismo ejemplar, o bien a otros ejemplares de una plantación o de una cortina. Hay numerosos ciclos infectivos, es el inóculo secundario del patógeno, que atacan a la planta. Con la llegada del invierno, eventualmente, en vez de formarse uredosoros, se forma teleutosoros, con la formación de las teleutosporas, que como dijimos son sésiles, ¿no? Tienen una célula que carece de pie, están directamente apoyadas sobre el tejido del hospedante. Estas teleutosporas binucleadas, en ellas ocurre la cariogamia, luego la formación del basidio. Las basidiosporas son liberadas y atacan el hospedante alternativo, que según la especie de Melampsora va a ser una pinácea, Pinus o Larix, o puede ser otra planta arbustiva como Mercurialis, como Rubus, puede ser una planta del género Allium, las cebollas, y en estas plantas se desarrolla eventualmente el estado 0, espermogomnio, el estado 1, los esidiosoros, que son los que forman las esidiosporas que vuelven a atacar al álamo de un año a otro, ¿sí? En este caso, el álamo es el hospedante principal desde el punto de vista forestal y desde el punto de vista biológico, y como definimos el hospedante principal en las rollas, es donde se forma la teleutospora. Esto es lo que ocurre
en forma completa en el ciclo de la roya de los álamos en distintas partes del mundo, pero en la zona del observamos que la roya prescinde del hospedante alternativo muchas veces, no necesita la presencia de Larix, en el caso de Melamsora laris y populina, o prescinde de otro hospedante alternativo, en el caso de Melamsora medusae, porque el clima benigno de la zona del delta permite a la uredospora persistir en el árbol de un año a otro sin necesidad de utilizar o de requerir el hospedante alternativo. Entonces, lo que se observa en el ciclo de la roya en Argentina es que no es necesario la presencia del hospedante alternativo para que la roya persista. Esto lo observamos tanto en el delta como también así en Patagonia, donde el clima es muy duro. Observamos que la roya persiste en su estado uredosórico y hay un ciclo llamado corto de la enfermedad donde el estado uredosórico, la uredospora, persiste en las yemas y en el follaje caído, persiste, y ese inóculo uredosórico es el que actúa como inóculo primario en la primavera siguiente cuando los álamos vuelven a brotar. Y esta parte del ciclo completo no se observa o rara vez se observa tanto en la zona del delta como en Patagonia como en Mendoza. En Argentina hay dos especies de Melamsora que han sido importantes desde el punto de vista de la patología forestal, del ataque a los álamos. Son Melamsora medusae y Laris y populina. La primera ataca Populus deltoide y sus híbridos con Populus nigra, y Laris y populina ataca principalmente a Populus nigra, los álamos euroamericanos. Y como observamos en esta fotografía de las uredosporas, la morfología de ambas es muy similar y las diferencias, si bien importantes, son bastante sutiles. En Melamsora medusae observamos una ornamentación que está centrada, está mayormente presente en las zonas extremas de la uredospora y tienen una zona media donde esta ornamentación no está presente. En cambio, en Laris y populina, la zona ornamentada se distribuye prácticamente en toda la uredospora y con una parte en una de las puntas de la uredospora se observa que es lisa. Si bien es sutil, es una herramienta útil al momento de identificar al patógeno y poder hacer el diagnóstico apropiado. ¿Y cómo es la susceptibilidad clonal al ataque de roya expresada como número total de pústulas en cada hoja en la zona del delta de Argentina? En esta tabla observamos que para distintos clones hay una distinta susceptibilidad. Por ejemplo, observamos que el clon 71, el 72, el catfish tienen una susceptibilidad muy alta al ataque de roya. En este caso, la susceptibilidad está medida como número de pústulas que hay por cada una de las hojas estudiadas. Uno hace un muestreo de las hojas en el árbol o de las hojas caídas y cuenta la cantidad de uredosoros que hay presentes en las hojas como medida de la susceptibilidad.
Esto es así porque la cantidad de soros que hay está directamente relacionado con la superficie de la hoja que está atacada, con la superficie de hoja que deja de hacer fotosíntesis en forma correcta, y eso está directamente relacionado con la cantidad de madera que puede producir el árbol. Entonces, es una medida de los niveles de ataque que tiene cada uno de los clones. Y hay algunos clones como el 67, el 10660, el 12960 o el Catfish 2. Perdón, el Catfish 2 no. Estos tres que están marcados en verde, que tienen una susceptibilidad muy baja y que son finalmente los que se van a recomendar para la plantación. También podría ser el R22, el Ragonese 22, ¿sí? Y a lo largo de cada periodo de crecimiento del árbol, la intensidad del ataque de la roya del álamo durante el periodo vegetativo, o sea, de crecimiento del árbol, esta susceptibilidad del ataque o la intensidad del ataque se puede medir también en función del número de pústulas que aparecen en las hojas. Y acá observamos cada una de estas columnas corresponden a distintos momentos del año a lo largo de enero, febrero y marzo, cantidad de pústulas que se observan en las hojas, y observamos que hay momentos donde la susceptibilidad es mayor y que coincide con el mayor calor en enero y, y en febrero, y luego baja hacia marzo, indicando que ¿qué es lo que ocurre? Al principio del verano y al final del verano la roya no se desarrolla mucho. Entonces la cantidad de pústulas de ureosoros que uno observa en las hojas es más bajo. Pero la presencia alta de soros en mitad del verano indica la alta susceptibilidad al ataque. A veces ocurre que las royas se desarrollan con mucha intensidad al final del verano y observamos el mayor número de pústulas en marzo. Pero en este caso la roya decimos que es benigna. ¿Por qué? Porque ya en marzo la planta crece poco. Entonces, cuando la roya ataca en la mitad del verano, que es cuando la planta crece intensamente, resulta en una preocupación para el crecimiento de la planta. Y entonces nos concierne como ingenieros forestales. Pero si el ataque a la planta ocurre al final del verano, donde ya el crecimiento de la planta va a ser bajo, también el daño en el crecimiento va a ser bajo. Y desde el punto de vista fitopatológico, nos interesa menos. O sea, le prestamos atención al problema, pero sabemos que es un tipo de roya que, entre comillas, llamamos benigna, porque el ataque se produce en un momento donde la planta ya crece poco. El daño de las royas en los álamos no es una preocupación exclusiva de las plantaciones, sino también en los estaqueros. Cuando la roya ataca los estaqueros, se han observado numerosos tipos de daños que están resumidos en estas tablas, que consisten en defoliaciones de las estacas durante el verano, un aumento de la susceptibilidad a daños producidos por heladas, por bajas temperaturas durante el invierno, un retraso en la brotación del año siguiente, una mayor susceptibilidad a condiciones de estrés ambiental y al ataque de otros parásitos, y
finalmente una reducción del crecimiento y pérdida de calidad de la madera producida. La preocupación de la roya no es solamente por el ataque de los adultos, sino también en los estaqueros que podamos tener. Esto ha sido observado en el caso de Populus deltoides en la zona del delta. Para concluir, presentamos estos gráficos obtenidos de trabajos en Estados Unidos donde se categorizan las distintas hojas atacadas de un álamo en función de la cantidad de uredosoros presentes en las hojas y del daño producido en las mismas. A la izquierda tenemos el caso de una hoja sin uredosoros y a la derecha con una gran cantidad de uredosoros y con niveles de ataque de la superficie de foliar muy alta. Y en la mitad, clases intermedias, ya sea de resistencia o de susceptibilidad progresiva de los álamos. Esto se puede ver, estas distintas clases, como categorías de inmunidad, de resistencia y de distintos grados de susceptibilidad en función del porcentaje del área afectada. Esta es la forma como medimos la severidad del ataque.